me imagino que, bueno, por la función que cumple con mucho trabajo y un poquito diferenciado de lo que es Buenos Aires. No, sí, acá, bueno, esta cuarentena que ya se ha extendido bastante, que obviamente ya tiene complicaciones en la parte psicológica de cada uno. Obviamente que estamos teniendo responsabilidades que cada uno de nosotros debemos asumir y más allá de eso también tener responsabilidades hacia los demás. Entonces, con los cuidados intensivos, respetando los protocolos, respetando todas las situaciones que nos demanda este bichito que llegó y que no hay antecedentes para contrarrestarlo. Bueno, nada, trabajando, como dijiste vos bien, trabajando mucho a través de estas cuestiones virtuales que uno ha ido aprendiendo durante estos 4 meses, donde obviamente como diputado nacional por la provincia de Córdoba están las sesiones, están las comisiones, todo a través de lo virtual. Y bueno, se hace llevadero, ¿viste? ¿Qué sé yo? En definitiva, yo no me siento cómodo, porque no soy inquieto, porque obviamente que hoy con la diputación que tengo, a mí me gusta recorrer la provincia, me gusta tener cercanía con los cordobeses, escucharlos, tratar de recibir sus sugerencias, sus inquietudes. Y esto obviamente te pone un freno y uno se siente un poco hasta desubicado, por decir así. Y nada, no quiero pensar en profundidad, porque si no tendríamos que hacer un análisis de toda esta pandemia y realmente el resultado, el análisis del diagnóstico que uno tiene no es de los mejores, más allá de que sabemos la situación, pero creo que este encierro muy prolongado ha hecho que obviamente descuidemos algunos sectores, algunas cuestiones que también que tienen la cuestión particular de poder, bueno, no compartir algunas cosas. Y pongo el Sí, ejemplo del deporte, obviamente. El deporte creo que es una faceta que la gente le podría permitir poder distraerse con todos los cuidados. Yo hablo de respetando los protocolos, nada de sabiendo que respetando el protocolo. Y la persona que no respete, obviamente, caerle con todo el peso de la justicia o de las contravenciones, todo lo que se puede ver. Pero respetando el protocolo se puede, obviamente, salir. Hoy en Córdoba, obviamente que hubo una flexibilización, hubo una apertura mucho más rápida que en la capital y allá en Lamba, pero ahora también hay casos que se han ido propagando y que han tenido dificultad, pero recién me estoy enterando de dos ciclistas que fueron hasta un lugar acá en Córdoba y le sacaron la bici. mm. Y le sacaron el corona multa y le sacaron la bici. Y encima se tuvieron que volver caminando. Entonces yo me pregunto, desde sentido común, yo no soy ni infectólogo, no soy ni epidemiólogo, ni médico, pero del sentido común, esa persona que la dejaste sin la bici, caminando, no es más contagioso de riesgo de contagio que andando en bici. Seguro. Esas cosas que uno no entiende, que obviamente no es sentido común. El día viernes estuve en un lugar donde hay 12 canchas de fútbol, 12 canchas de Sí. fútbol, con las medidas reglamentarias. ¿Cómo no se va a permitir a la gente que vaya a hacer gimnasia? 4 por cancha, 5 por cancha, que pueden hacer gimnasia tomando todos los recaudos necesarios, no con el fútbol, sino correr. No, no dejan. Pero sí dejan el Parque Sarmiento, que es un lugar, un centro en Córdoba, está lleno de Sí. gente. Está lleno de gente. Entonces, a esas cosas, esas contradicciones son las que yo me pregunto qué es lo que pasa. Bueno, se tuvo que retrotraer un poco también con esta ampliación con esta flexibilización de la cuarentena en Córdoba. ¿Usted cree que fue justo hacer esto o por ahí se podría haber seguido un poco más adelante con la flexibilización y avanzar un poco más en el tiempo con esto? Pero son prueba de error. Sabemos que tenemos que convivir con Trinchito, ya sabemos que vamos a convivir. Si no hay una cuestión de que estamos esperando mañana que llegue la vacuna. Sabemos que la vacuna está cerca, está en segunda fase, que obviamente hay un avance importante, pero también sabemos que vamos a tener que convivir con esto. Y reitero, usando los protocolos, pero hay sectores que la están pasando muy mal, sectores, gente que obviamente en su trabajo, empresarios que están cerrando sus persianas. Entonces es muy difícil, ¿viste? Y en esto a veces la política no toma dimensión del significado que tiene esto. Yo creo que para recuperarse de esta o cualquier crisis, particularmente de la que tienen características catastróficas, se necesita abundante capital humano e instituciones adecuadas. Y obviamente gente que piense desde el sentido común.
¿viste? Es difícil, es difícil. ¿Y qué piensa acerca de las medidas que se han tomado a nivel nacional? ¿Usted cree que son las correctas o sea, como usted dijo que hay que convivir con este bicho, ¿usted cree Pero que... ahí es donde tenemos que ampliar cuáles son las medidas? Es decir, se han tomado medidas donde también no piensan en la gente. A veces se ha ocultado cosas que realmente a la gente la aprovechan esta gente que está encerrada, que le meten el miedo, que le inculcan la situación como está y esas cuestiones que hacen a esta pandemia, y la gente tiene miedo, pero aprovechan también para poner algunas cosas que son controversiales, algunas cosas que necesitan un debate profundo, algunas cuestiones que hay que mirar y tener una sesión presencial donde puedas mirar y poder participar, y no a través de Zoom, porque a través de Zoom también se pierden cosas. Me parece que, bueno, hay un aprovechamiento de parte del gobierno. Y obviamente un gobierno que dice que escucha, que habla, pero que a veces se maneja con un autoritarismo, que se pelea, que no admite algunas disidencias. Y eso no es bueno, no es bueno porque no se construye un país de esa manera. Y nosotros queremos un futuro mejor para vos, para todos los jóvenes que tienen hoy la esperanza de poder salir adelante en este país, en esta Argentina, que tiene de todo, pero que no tiene previsibilidad, no tiene futuros, mirándolo de esta manera. Entonces, me parece que, bueno, hay que seguir trabajando, ¿viste? Hay que seguir, nosotros vamos a seguir, no quiero decir la palabra batallando, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir no dejándolos avanzar, y creo que hay que poner siempre un freno a cualquier político o a cualquier política que quiere ir sobre el derecho a la propiedad, sobre el avasallamiento de la Constitución, sobre el derecho a la expresión, la expresión, y esas cosas hay que ponerle un término, un coto, y obviamente por más que venga de cualquier partido, creo que hay que luchar para poder defender lo que nos establece nuestra Constitución y las leyes. Bueno, para hablar un poquito pasando bueno, a temas del pasado, ¿no? Bueno, a su profesión que ha durado casi 20 años, sobre el arbitraje profesional, cuénteme cómo fueron sus inicios dentro del mundo del fútbol, ¿no? Porque, a ver, usted antes de ser árbitro fue jugador, Sí, cómo fueron, no fui jugador profesional, Tomás, no fui jugador claro, profesional, jugaba acá en el pueblo, jugaba acá en la liga de campo, pero no tenía la conducta de un profesional, ni tampoco vivía del fútbol, es decir, me servía a mí para tener algunos pesitos y poder estudiar, nada más, pero obviamente que no tenía un futuro económico ni un futuro promisorio jugando en la liga de acá. Tenía más futuro de salir quebrado, el tabique roto, de los codazos, de todas las patadas que se pegaban. Pero, pero no, la verdad que en eso no había. Por eso te interrumpí porque no fui futbolista. Fui jugador de fútbol, pero no pero, futbolista. pero me imagino que, a ver, espere. Pero me imagino que de chico, a ver, la ilusión estaba de ¿La algún día ilusión del llegar a fútbol? jugar primera división, claro, como jugador de fútbol. Sí, sí, pero vos, a ver, yo también era realista. Si vas conociendo tus limitaciones, y creo que lo importante en el ser humano es conocer hasta dónde puedes llegar. Por eso cuando yo conocí el arbitraje, que primero no me gustaba, que obviamente no tenía ni intención, y una insistencia de parte de un amigo me llevó obviamente a anotarme, me anotó él, y empecé bueno, a descubrir esta profesión, y ahí sí uno cambia su mentalidad porque ve a través del esfuerzo, el compromiso, el trabajo, la dedicación, poder llegar a cosas importantes. Es decir, porque se me abrió un campo en el cual yo me sentía seguro, me sentía con posibilidades, y obviamente ahí empezás a construir sueños o metas, etapas para ir superando. Pero como jugador de fútbol, a ver, era muy corto el sueño, la verdad que no tenía, ya sabía cuáles eran mis limitaciones. Entonces, fue muy efímero mi participación, digamos, por el sueño de jugar al fútbol. Jugaba en el campo nada más y pegaba como pegaban todos. Y en el caso de su familia, ¿quién fue el que le inculcó esta pasión por el fútbol? No, todos, somos 5 hermanos varones, ¿te imaginas? Bueno, somos 3 hermanos mayores y 2 más chicos que llegaron después. Yo soy el tercero, después de 10 años llegó el cuarto y después llegó el quinto. Obviamente que mi viejo era muy futbolero, y en mi casa se respiraba fútbol, todos varones,
Imaginá que no hubo nunca una muñeca, no hubo nunca nada, digamos, a lo referido a lo que era algún otro juego. Siempre había una pelota. Y jugábamos en la vereda de mi casa con una pelotita chiquita y poníamos 2 arcos de ladrillo así, con uno arriba y jugábamos ahí contra la pared, una vereda que tenía mi vieja en el almacén. Eh, entonces, nada, y leía fútbol, respirábamos fútbol, veíamos fútbol y éramos apasionados del fútbol. Éramos un apasionados del fútbol. Además, siempre, yo me compraba el diario Clarín los lunes, donde venía el Clarín deportivo, yo estudiaba a la noche, y me llevaba el diario Clarín, acá llegaba por el mediodía el diario, y después el martes llegaba el gráfico, y me guardaba el gráfico, donde me duraba toda la semana leyéndolo, ¿viste? Y entonces, más que todo el fútbol, también a mí me gusta mucho el polideportivo, es decir, me gusta todo, me gusta el básquet, yo veo mucho básquet, veo, pero lo que siempre veo son todo lo local, porque a mí el fútbol europeo no me gusta. Por ejemplo, está jugando el Atalanta, no lo veo, Coincidimos en ese caso. no me atrapa sentarme a ver el Atalanta. Sí el resultado, así como salió hoy el Arsenal, es decir, averiguo el resultado y veo la síntesis de los noticieros, pero sentarme a ver, no, igual que el básquet, la NBA, y me cuesta verla, es un básquet bárbaro, pero me voy a ver acá a Atenas, voy a ver Instituto, Claro. o veo un partido de la Liga Nacional, Peñarol, qué sé yo, con Quimsa, lo veo. Veo tenis, veo el turismo carretera, turismo, el rally, qué sé yo, veo todos los deportes, me encanta el atletismo, me encanta el atletismo. Cuando hay atletismo, obviamente que me quedo y me atrapa la pantalla. Así que, nada, esas son las cosas que obviamente uno siempre ha respirado de deporte, pero más precisamente, más obviamente el fútbol. ¿Cuándo fue, a qué edad fue el clic cuando usted dijo, bueno, el arbitraje profesional me va a dar un futuro y me va a redituar también económicamente y va a ser una profesión para mí? ¿Qué edad tenía usted y por qué, en qué contexto se dio eso? A ver, ese clip fue a los 30 años, aproximadamente, 30, 31 años, fue cuando me dio un clip de que si yo hacía las cosas como la venía haciendo, podía llegar a primera división. En ese momento no pensaba vivir del fútbol, digamos, no pensaba vivir del arbitraje, porque tenía otro trabajo, pero después se fue, obviamente, ayornando a las necesidades que requiere hoy el fútbol moderno de un árbitro profesional, un árbitro con dedicación plena en esta profesión, porque bueno, necesita más allá de un entrenamiento continuo, diario, también necesita gimnasio, necesita un psicólogo, necesita un médico, necesitas una atención que te lleve también a tener un descanso acorde, porque bueno, por las exigencias que van teniendo cada vez más el arbitraje y el fútbol en sí. Entonces, obviamente que en ese momento, cuando me hizo el clic y podía llegar a primera división, no pensaba en, digamos, vivir en primera división te va a aportar un dinero extra mucho más importante, pero no vivir pura y exclusivamente el arbitraje. Pero después, obviamente, como te dije, estos cambios me llevaron allá en el año 2000 ya a vivir y ser profesional del arbitraje y obviamente ahí tu desafío era seguir avanzando y una vez que vos, a medida que vas avanzando, que vas teniendo partidos con más dificultad, partidos más importantes, vas teniendo otra vidriera y eso te va generando a vos también mayor responsabilidad, pero también mayor posibilidades de ingresos económicos en esta profesión. Bueno, usted es cierto que estudió medicina antes de incursionar en el arbitraje. Sí, 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 sí. Usted ya Sí, estaba, ayer casualmente mi hijo me preguntaba eso y estamos hablando de toda esta pandemia, que no hay una escuela, viste, que las escuelas están funcionando a través también de lo virtual, y hablábamos los pibes de sexto año, mi hijo está en el último colegio, en el último año de la facultad. Y hablábamos sobre los temas, viste, yo decía que tenía una focalización muy parcial de la situación, yo le decía, bueno, hay que ver cada uno qué vocación tiene y seguramente si la escuela no viene o vuelve, no vuelve, pero se va a focalizar seguramente en las materias que mayor le va a exigir, o las materias que va a tener que saber con mayor exactitud o tener un mejor aprendizaje para su carrera de la facultad. Por ejemplo, yo no tuve una buena carrera en química y obviamente después en el segundo año, no, de física no le di tanta importancia y te imaginas en lo que fue
mi segundo año en medicina tuve problemas, que fue el que me trajo un problema aparejado para que yo me vaya a Buenos Aires. Pero obviamente era por la falta de formación o la falta de estudio en la secundaria. Es verdad que usted tuvo un altercado en esa carrera universitaria con un profesor, si mal no recuerdo. No, una jefa de cátedra, no Una era un jefa de profesor, cátedra, exactamente. no, sí, 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 tuve con de física porque obviamente no entendía nada. Y eran, se regulaban, digamos, eran a través de trabajo práctico y si sacaba buena nota, vos la regulaba la materia, ¿viste? Y la verdad que íbamos todo para atrás. Y ahí fue cuando me calenté. Bueno, qué sé yo, hasta le pasó, son cosas que pasaron y anda a saber si yo puedo haber llegado a ser médico. Fue una de las cosas que a lo mejor me planteé en la vida y después, obviamente, cuando vos haces un raconto y retrotraes con todo lo que pasaste y todo lo que viví, no tengo reproche para conmigo. ¿A qué edad vino usted a Buenos Aires bueno, a dirigir primero en el ascenso, ¿no? En el ascenso acá metropolitano, primera D, primera C, primera B? Sí, pero yo no llegué a Buenos Aires, yo no llegué a Buenos Aires a dirigir, ¿eh? Yo llegué a Buenos Aires por llegar a Buenos Aires. Y ahí me puse a Claro. trabajar. De metalúrgico, viví una pensión ahí en Flores, en Pergamino y Falcón, y yo no pensaba en el arbitraje. Por eso te digo, después de 3 años de acompañar a un amigo que era árbitro y la insistencia de él y él mismo me notara a mí para el curso. Y ahí fue cuando, bueno, yo no quería fallarle a él por su amistad, por todo lo que él me había pensado en estos años, que siempre me abrió la puerta de su casa. Entonces fui al curso y, bueno, en definitiva, terminé agradeciéndole a él su insistencia. Bueno, su amigo lo convenció y a buena hora, ¿no? Después, bueno, usted ha tenido la gran carrera que ha tenido como árbitro. Dentro de los grandes, o sea, dentro de la gran cantidad de espacios que tiene el fútbol, ¿por qué usted dijo, sí, quiero ser árbitro y, por ejemplo, no entrenador, dirigente deportivo? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo la tomó usted? Por esta, por esta insistencia de mi amigo. No sé. No tenía pensado ser árbitro, ni tenía pensado ser entrenador, ni tenía pensado nada. Es decir, era mi amigo que lo acompañaba los fines de semana cuando había fútbol, y si no había fútbol, iba a jugar fútbol ahí a Salguero y Figueroa Alcorta, una canchita que hacían unos amigos, y jugaba al fútbol ahí toda la tarde. Y después de la tarde, si había partido, me iba a ver excursionista, que estaba ahí cerca. Eh, y los domingos, cuando podía, tenía plata, iba a algún partido de primera, ¿viste? Pero obviamente que eran pocos los partidos porque tenía que pagar las entradas. Una vez que me recibí de árbitro, ya entraba gratis. Claro. Iba de más partidos. Para usted, bueno, en el comienzo, allá por los 90, ¿qué tan difícil fue para usted la experiencia en los primeros partidos? Porque el ascenso argentino, bueno, se caracteriza porque los jugadores son un poco más bravos que en primera. ¿Cómo fue esa etapa en el ascenso para usted? ¿Siente que le hizo un cambio importante en su vida? Es que no sé si fue un cambio importante en mi vida. Yo, eh, ¿cómo te puedo decir? No, el ascenso es una categoría difícil de pasar, de sortear. Son partidos con dificultad, obviamente que técnicamente no son lo mismo que jugar de primera, no tienen la misma precisión, pero tampoco tienen la trascendencia que tiene un partido de primera. Pero bueno, uno lo llevaba, yo siempre digamos, tratar yo no cambié mi forma de ser, no cambié mi forma de dirigir. Para mí el arbitraje lo sentía de esa manera, sea en divisiones inferiores como en el ascenso y como en primera división. Obviamente que las responsabilidades después van cambiando en lo que es el contexto y lo que rodea al arbitraje en su preparación y en su formación. Pero lo esencial de dirigir un partido de fútbol, cómo uno quiere dirigir un partido de fútbol, cómo uno siente el partido, no cambié mi forma de ser. Obviamente que a lo mejor cuando llegué a primera división tenía otro currículum, tenía vas formando tu personalidad y tu autoridad, y obviamente también te vas acordando y adecuando a lo que son los encuentros, vas teniendo otra lectura, vas teniendo otra comprensión del juego, vas sabiendo dónde puede haber conflicto y vos poder disuadirlo.
todo ese tipo de cosas hace que obviamente uno vaya mejorando día a día. Pero el fútbol de ascenso lo vivía con total, ¿cómo te puedo decir? Con una gran ganas, deseo, fuerza de poder seguir adelante. ¿Y qué diferencia principal notó usted entre el ascenso y cuando le tocó debutar en primera división? Bueno, es grande la diferencia. Ya te digo, ya es distinto en lo que es, lo que es la información periodísticamente hablando. Obviamente que el ascenso no tiene la difusión y la dimensión periodística que tiene un partido de primera división. Y nada, ¿viste? Obviamente que te vas acostumbrando. Esto es, siempre cuento la anécdota, es, yo vivía en un departamento ahí en Recoleta y el puesto de diario cuando dirigía la D decía, allá vive un pibe que es árbitro de fútbol, dirige primera D, todos los sábados sale el corbata y el bolso. Cuando dirigía primera B, primera C, también exactamente lo mismo. Primera B, decía, lo vi, dirigí, no sé cómo el apellido del pibe, pero dirigí primera B. En Nacional B te dice, dirigió en Nacional B, está ahí. El apellido de Balducci, no terminan de conocerte totalmente. Y con primera división, dice, allá vive el hijo de puta de Baldassi. ¿Entendés? Claro. Entonces, mirá la dimensión que va ahí cambiando, algo metafórico, en el cual uno va tomando notoriedad de lo que te da vos como la carrera. Obviamente es algo inevitable que la gente no te reconozca o que la gente no te conozca. Obviamente uno trata de hacer todo lo posible porque la gente lo conozca bien, que tenga un buen recuerdo de uno. Pero hay algunos siempre, hay algunos que a veces no aceptan las decisiones de los árbitros y eso hacen a que se expresen con un vocabulario soez. Bueno, me imagino que en la calle, bueno, como a todos los árbitros que en el fútbol argentino, ha recibido una gran cantidad de insultos, me imagino. ¿Cómo los tomaba usted? No, yo la verdad que no era muy insultado en la calle. ¿Eh? No, algún tarado que me gritaba de un auto, siempre desde lejos, de algún edificio. No, yo no era un tipo insultado en la calle. ¿Eh? Mirá que yo dirigí 18 Boca River. ¿Eh? Mirá si era aceptado en estas cuestiones. La verdad que no tuve mucho, digamos, problema o algún problema así en la calle. No, la verdad que no. En el caso de usted, ¿cómo tomaba las semanas previas a un superclásico, ¿no? Usted ha dirigido 18 superclásicos en los últimos 20 años, era Boca River, lo dirigía Baldassi siempre, o casi siempre. ¿Cómo tomaba usted la semana Claro, previa? lo tomaba como, obviamente, lo que significaba Boca River, por todo lo que era la trascendencia, pero la parte física y mental era igual para mí, digamos, en la preparación, pero sabía la trascendencia que tenía un partido, y sabés si te equivocas en un Boca River, va a tener todos los titulares y te va a caer una catarata de crítica. Entonces, y además otra cosa más, sabés que si vos dirigís mal un Boca River, no volvés a dirigir más un Boca River. Y como bien dijiste vos, gracias Tomás, de que yo siempre que salí en Boca River estaba digamos, en la órbita, por decir así. En los sorteos siempre los perdí, pero cuando era a dedo iba clavado. Así que, bueno, es una satisfacción que uno tenía para esos partidos. La verdad que haber sido reconocido para semejante encuentro, de tenerlo siempre en cuenta, que lo tengan siempre en cuenta, a uno lo llenaba de orgullo y seguía trabajando, pensando obviamente en llegar a lo máximo que está en el mundial. Eso es lo máximo que puede aspirar un árbitro y es el deseo, seguramente que cuando entramos en la carrera internacional y a medida que vamos sorteando también dificultades en esta carrera internacional, te pone como meta final o la frutillita de la torta arriba o qué sé yo, el muñequito que va arriba, es estar en un mundial representando a tu país en profesión que te dio todo. Sí, después le quería preguntar un poquito acerca del Mundial, pero siguiendo con el tema de los superclásicos, usted también ha dirigido otros clásicos, pero siente que había mucha diferencia entre un Boca, por ejemplo, en un Boca River que con un Independiente Racing o clásicos del interior. Bueno, el último clásico que dirigió usted fue Colón Unión, si no me falla la memoria. Sí, fue el que me faltaba, el que me faltaba.
ese fue el último que me faltaba y que lo pedí yo. Ese lo pedí yo porque justo coincidía, yo estaba pensando en mi retiro y justo se dio que Unión ascendió y obviamente cuando salió el clásico, fue en septiembre, me acuerdo de ese año, fui y lo pedí, se lo pedí en ese momento a la Molina, el que designaba Pancho, entonces fui y le pedí porque era el que me faltaba. Si no hubiese decidido, dijo, dirigí todos los clásicos, pero me faltó Unión Colón. Entonces me faltaba ese y lo dirigí. Ese fue el último bueno, porque ese fue en septiembre, creo. Yo en octubre casi no dirigí. Noviembre dirigí la despedida a nivel internacional, que me fui en un partido Uruguay-Chile, los 4 goles de Suárez. Y después ya se fue el 11 del 2011, recuerdo la fecha, porque en todo 11, y al 4 de diciembre puse un final. Así que 11 vine, dirigí un partido, 2 partidos, 3 partidos más y me fui. Entonces, obviamente que fue el último clásico, como bien decís vos, que dirigí clásico, digamos, de lo que se denomina clásico. Pero ese año también me tocó dirigir, no Boca River, no, porque tenía que dirigir Boca River, pero me operaron de apéndice en mayo. Y después River se fue a la B. Dirigí el primer partido de River Nacional B. Claro. Sí, de hecho, bueno, investigando un poco su carrera, ha dirigido partidos de River en Nacional B. Sí, Creo dirigí que el primer partido con Chacarita, el partido inaugural, digamos, la primera fecha del River Nacional B. En la cancha de River, ganó River 1-0 con gol de Díaz de cabeza, con Chacarita. Y un también lunes, dirigí, sí, un lunes. fue una noche, fue una noche, no me acuerdo si fue lunes, pero fue un día de noche, digamos de semana de noche. Y después dirigí River Central, creo que 1-1 River o Central. 0-0, no me acuerdo. Sí, Sí, esos sí, fueron los 2 sí. partidos que yo dirigí. Y después yo me retiré, por eso me retiré. No, y más, porque te digo, eh, yo estaba, claro, porque yo en septiembre dije ese partido, en octubre di la prueba física, o fin de septiembre di la prueba física, en la cual quería que yo diera 12 vueltas a la prueba, y FIFA te exige 10 vueltas. Entonces yo dije, para mí era una de relaciones públicas, relaciones públicas, no, de recursos humanos de AFA, que estaba en ese momento, no sé, quería que dieran 12 vueltas, y yo le dije, no voy a dar 12 vueltas, si con 10 estoy aprobado. Lo aprueba FIFA con 10, no lo aprueba usted. Y me dijo que no va a quedar 12, y bueno, me acuerdo, lo pusimos de acuerdo con todos los autos internacionales de dar 10 vueltas, y resulta ser que cuando llegué a las 10 me paré yo solo, todos siguieron. Entonces me sancionaron, no me designaban porque no había dado la prueba física. ¿Usted ya qué edad Entonces, tenía bueno, el 2011, que es 45, el 44 estaba. 44? No, bien, 45. ¿Y usted cree que, bueno, su retiro como árbitro fue a una edad justa o por ahí usted creía que daba para unos añitos No, más? estaba para seguir dirigiendo. Tenía 3 años más para dirigir, o 4 años más. Estaba para dirigir. Pero yo hablé con mi psicólogo y en verdad empecé con una curva descendente, porque no tenía metas, dejaba de ser internacional. Claro, Entonces ahí es cuando vos dejás de ser internacional y perdés el desafío de poder dirigir, qué sé yo, otra final de la Copa Libertadores, o un partido importante de la Copa Sudamericana, o un partido de eliminatorias, ¿entendés? Entonces cuando vos perdés esa motivación, sin duda que la curva empieza, porque dirigí Boca River, ya dirigí, si no tenía motivación o sueño para poder, digamos, encauzar mi carrera y seguir entrenando con ganas, con entusiasmo, con desafíos. Entonces, obviamente que ahí fue cuando trabajé con el profesional para, obviamente, tomar esa decisión de que me tenía que retirar ahí en lo más alto. Bueno, y así fue, como me retiré el 4 de diciembre. ¿y usted dónde sintió más presión? ¿O qué partido para usted fue más difícil dirigir? ¿Una Copa del Mundo o un Superclásico? Porque a ver, son dos cosas totalmente distintas. Sí, vos lo dijiste, son cosas distintas. Obviamente que para mí el primer partido del mundo tuvo un significado muy importante, porque FIFA te reconoce así, designándote el primer partido y te dice ganes el segundo. ¿Entendés? Entonces vos tenés que hacer muy bien las cosas para poder obtener el segundo encuentro. Yo dirigí 4 en el Mundial, ¿entendés? Y además después yo no podía dirigir más. Por eso
tengo la satisfacción de poder dirigir 4 encuentros. Y el Boca River también, obviamente que el primer Boca River es un desafío, como te dije anteriormente, dirigir mal un Boca River te significa a vos, olvidate, no dirigir más Boca River, o tiene que pasar algunos años para volver a dirigir Boca River. Y bueno, esos fueron 2 partidos, obviamente dentro de la magnitud que tenía el encuentro, uno tenía magnitud a nivel local, por decir así, un nacional, y el otro era internacional. O sea, viste, son las cosas que uno se sintió un poco más movilizado y con un poquito más de angustia, no angustia, sino de aceleración por parte de cada uno de nosotros de uno para con el encuentro y el desafío que tenía. Si se tiene que quedar con ¿cuál es el superclásico que usted más recuerda dentro de esos 18? Alguno que lo haya marcado y que usted diga que, bueno, que se sintió también cómodo arbitrando y que usted crea que fue el mejor superclásico que dirigió. ¿Qué sé yo? No sé, viste. A mí la satisfacción era cuando terminaba el partido, que a vos te haya ido bien, te haya ido bien a vos, digamos, en lo personal, digamos, en tu profesión, con el equipo. No, la verdad que no tengo un partido. Todos los Boca River tienen siempre algo importante. Obviamente que el que más se destacó fue el 2004 porque se jugaba el pase a la final de la Copa Libertadores y tenía unas cuestiones que obviamente de antecedentes, lo que había sido el partido en la previa, lo que era el significado de que únicamente había personas hinchas locales, todo ese condimento extra que hacía que el partido obviamente tuviese un morbo distinto a los demás porque también era el paso a la Copa Libertadores final. Entonces, ese fue un poco más, digamos, no duro de decir, pero que tuvo más gravitación en lo periodístico. Pero el mundo del fútbol lo vio y eso me resultó también muy importante para mí, porque o cuando también de estos partidos y el mundo del fútbol que ve, cuando hablo del mundo del fútbol, veo todo lo que recorre, lo que circunscribe al fútbol, y vos te salen bien las cosas, vas generando y logrando la credibilidad necesaria en el arbitraje. Y esa palabra que es credibilidad también es muy importante para la carrera de cada uno de nosotros, porque vas logrando la confianza, vas logrando el respeto, la trayectoria, hace de que a vos te acepten el error. Y eso es lo que la credibilidad que tiene que siempre lograr un árbitro, que cuando así la logra, cuando él logra la credibilidad, eso se recibe de un gran árbitro, se puede ser un gran árbitro. ¿Y usted cómo tomó también o sea, cómo tomó usted cuando lo designaron como árbitro internacional para dirigir el Mundial de Sudáfrica 2010? Usted ya, si mal no recuerdo, creo que tenía experiencia en torneos internacionales de selecciones específicamente. Sí, sí, la Copa América Copa del América, 2004 de Perú, sí. bueno, torneos juveniles, Juegos Olímpicos, nada, y para el final de Libertadores, final de Sudamericana, lo tenía, obviamente, ya yo tenía casi 17, 16 Boca River, ¿entendés? Es decir, había una especie, a vos no te designan solamente por el hecho de, a vos te va estudiando FIFA, yo tuve 3 años con un seguimiento pormenorizado de FIFA en todo lo que eran mis partidos, en todas las situaciones, seminarios que nosotros hacíamos, hasta, bueno, yo tenía controlado el entrenamiento a través de un poller, con un seguimiento de un psicólogo también de allá para saber cómo yo me sentía en los partidos, y él miraba los encuentros y a través de las imágenes podía percibir mi sentido, cómo uno se sentía a través también de la toma de decisiones, el trabajar obviamente lo que significaba la ampliación visual, concentración en función de no dar la espalda siempre a las jugadas. Todo ese tipo de cosas fue un trabajo que dio muy exhaustivo y pormenorizado para poder lograr obviamente todo lo que significó poder estar representando a tu país en un mundial. Bueno, usted dirigió España-Portugal con figuras dentro de la cancha, miles de figuras dentro de la cancha, estaba Cristiano Ronaldo. Es muy difícil seguirle por ahí el ritmo a esos jugadores que están en el top a nivel mundial, Es son difícil que los ellos te mejores, los sigan más el ritmo a veloces. vos. Es difícil que te sigan el ritmo a vos. Vos, a ver, vos te preparás para eso, estás preparado. Para cualquier ritmo, porque Cristiano Ronaldo sí es veloz, pero no corre más que cualquier jugador de acá de Argentino Junior. Debe tener la misma preparación física. Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo tiene un físico privilegiado, que obviamente lo ha trabajado para que así sea. Pero, y la diferencia es que gana millones de dólares.
¿Mm? Está también en una liga importante que también facturan bastante bien. Pero bueno, nada, obviamente que vos sabés de las condiciones que tienen cada uno de esos jugadores, pero vos dirigís un partido de fútbol. También vos sabés que tenés que entrar a la cancha, tomar decisiones que te avalen las reglas de juego. Porque si vos, obviamente, y ahí es donde vos también trabajás en la parte psicológica. Nadie te puede amedrentar, ni tampoco vos podés dirigir en beneficio de algún jugador que por más ídolo que sea. Vos tenés que pensar en la regla de juego, no soslayarla y aplicarla correctamente. Obviamente tratar de siempre disminuir el porcentaje del error al mínimo. Cuando vos tenés mayor cantidad de aciertos, también vas a tener mayores responsabilidades y vas a poder estar como tú en el Mundial. Perfecto. Bueno, para llegar un poquito al final de la entrevista, usted también fue designado el mejor árbitro de Sudamérica. Va, ¿usted cree que fue el mejor árbitro de Sudamérica? No, yo no soy autorreferencial para nada. Yo me considero un árbitro que fui respetado, con mi estilo, con mi forma de ser, con mi forma de ver el arbitraje. Yo siempre digo que el arbitraje me dio todo, me dio la posibilidad de hacer algo en la vida, de conocer el mundo, de poder vivir la pelota, y nunca cambié mi estilo, mi forma. Yo dije que había que desmitificar la función del árbitro cuando llegué a Primera División, y bueno, a través de ese sesgo que tomé, con mucho esfuerzo, compromiso, trabajo y honestidad, me permitió poder estar en escenarios deportivos importantes del mundo y obviamente poder vivir del arbitraje y bueno, y nunca cambié mi forma de estilo ni mi forma de dirigir un partido de fútbol, como yo pensaba que había que dirigir un partido de fútbol. No solayando las reglas, no perdonando a nadie, porque no era quien para perdonar, y trataba de darle la mayor continuidad posible al juego, porque realmente sabía y entendía que eh, las grandes figuras del partido eran los jugadores, y los espectadores querían ver a los jugadores, no los árbitros. Los Claro. árbitros eran los que tomábamos decisiones teniendo un compromiso con la justicia y haciendo un fútbol más transparente. Eh, ¿Cuál es, si tiene que quedarse con una anécdota que le dio el fútbol o si se tiene que quedar con algo que le dio el fútbol a usted? ¿Con qué se queda? Bueno, anécdotas, te recomiendo que compres el libro, que cobras, El que lo libro. bajes a través de la tienda que cobras, tenés ahí el libro y te podés llenarte de cantidad de anécdotas, porque el libro está hecho por las anécdotas. ¿Y qué me dio? Me dio todo, Tomás. El arbitraje me dio todo, esta profesión, como te dije, me dio esa posibilidad de conocer el mundo, esa posibilidad de poder, obviamente, formarme a través de mis convicciones y a través de lo que siempre me inculcaron mi viejo, que era el respeto a los demás, el esfuerzo y la honestidad, me permitió poder también abrir un campo diferente en lo que uno nunca pensaba que iba a ser, como árbitro de fútbol, lo terminé diciendo. Entonces yo amé esta profesión, amo esta profesión y hoy también me permite poder estar en la Conmebol porque obviamente mi currículum o mi prestigio hizo que la nueva Conmebol, el cambio que se está generando a nivel institucional me permitiera a mí poder ser partícipe de una comisión de árbitros que la preside Wilson Seneme, una persona de una honestidad intelectual increíble, con una mirada que ayuda, colabora y quiere mejorar permanentemente el arbitraje como así lo está haciendo desde que llegó. Ser parte y colaborador de él y acompañarlo en este proceso a uno también lo enorgullece y le da mucha satisfacción poder ser parte de este cambio que se está dando en el fútbol sudamericano. ¿Cómo ve usted también el rol actual de la AFA? ¿Cómo ve a los árbitros de hoy en día? Por una, Y- por, una cuestión, por una cuestión de ética, nunca opino sobre la formación de los árbitros de las asociaciones que están afiliadas con MEBOL. Es una cuestión de moral. Yo no tengo por qué opinar de cómo trabaja fulano y tal, cuando obviamente yo recibo esos árbitros y hoy nosotros tenemos que designarlos en los partidos, en los torneos internacionales de Conmebol. Entonces nunca opinaría, como no me gustaría que opinen sobre el trabajo de la comisión. Acá, obviamente, esto es una cuestión de ética. ¿Viste? Yo nunca voy a opinar. Tengo mi pensamiento, tengo mi parecer, tengo mis puntos de vista, obviamente. No es que te estoy tirando la pelota afuera, pero quiero que me entiendas
por una cuestión, como te dije, de moral y ética, de no opinar sobre el trabajo de una asociación que está afiliada a Conmebol y a la cual yo pertenezco. Perfecto. Y bueno, no sé si también me puede dar la opinión de esto. ¿Cómo ve que se está trabajando también actualmente con el tema del VAR? ¿Usted prefiere VAR sí o VAR Pero no? Está la clásica no, no, pregunta. bueno, ahí está, ahí está. Lo que pasa es que no hay que denigrarlo el VAR. El VAR es una tecnología y una herramienta muy importante para el árbitro para poder, de un error claro y obvio, poder rectificar el fallo y dar justicia, tener un compromiso con la justicia y darle más transparencia al juego. Entonces, obviamente que esa situación del VAR te va a ayudar y te va a permitir al árbitro terminar haciendo esa justicia. Pero el VAR no es infalible. El VAR tiene, porque está manejado también por personas, y obviamente ahí pasa una cuestión de interpretación. Y cuando la interpretación subjetiva en función de que hay gente que puede ver alguna jugada de una manera distinta. Y ahí va a estar el disparador de la polémica. Así que, cuestión es que vamos a seguir viendo polémica. Lo que pasa es que tratemos siempre de achicar esa polémica porque el VAR te va a dar unas jugadas factuales, te va a dar esa posibilidad de poder acertar. Las jugadas factuales, donde no hay interpretación, donde algo que se ve claramente y que el árbitro no lo haya podido observar y que se manifiesta con un error claro y obvio, le va a permitir al árbitro hacer justicia. Y no que en el diario de mañana salga hablando de la injusticia que se cometió por un fallo que el árbitro o tomó o no dejó de tomar en ese momento. Por eso, pero hay que acostumbrarse al VAR. El VAR es una herramienta que obviamente es como un piloto de avión. El piloto de avión necesita hora de vuelo para conocer, para saber, tener confianza, conocer la cabina bien. El VAR es exactamente lo mismo. Cuando vos tengas mayor práctica, te va a permitir a vos tener mayor seguridad, vas a tener más rapidez, vas a tener más confianza. Y eso va a permitir que el VAR sea la herramienta necesaria para tener un compromiso, como te dije, con la justicia. Ahora bien, hay jugadas que van a seguir siendo polémicas. Sí, bueno, eso también es un ingrediente que tiene el fútbol, obviamente. Sí, sí, no es un ingrediente, se buscó. Cuando yo era árbitro decía cuándo iba a llegar la tecnología al fútbol. Bueno, llegó. A mí me hubiese encantado dirigir con VAR. Me hubiese encantado. A lo mejor no lo hubiese utilizado mucho, pero cuando me hubiese ayudado en algunas macanas que me mandé, que fueron bastantes, pero me hubiese ayudado para poder, digamos, tener un beneficio en poder rectificar mi fallo. Y eso es muy importante. Por eso el VAR es máximo beneficio, mínimo interferencia. O mínimo interferencia y máximo beneficio. Bien, es eso. Claro. Es decir, tener que buscar el elefante y no hormigas en los partidos de fútbol. Bueno, le voy a hacer las últimas dos preguntas antes de ir cerrando con la entrevista. Le quería preguntar un poquito acerca después de su retiro como árbitro profesional, ¿cuándo fue que usted dijo que podía dedicarse a la política y qué lo motivó también a, a dedicarse a esto, ¿no? Que también, como en el arbitraje es algo, bueno, los medios siempre van a estar arriba de eso, por así decirlo. Sí, en verdad, yo no llegué a la política por ser un militante. Yo llegué a la política por todo lo que había logrado en el arbitraje y la persona que vino a decirme que yo me tenía que involucrar en política daba de los valores que yo había tenido en esta carrera arbitral, que muchas veces sospechada, que muchas veces ingrata, que muchas veces cuestionada. Yo había sorteado todas esas dificultades que ponía en la carrera y que la gente había reconocido mis valores. Y esos valores son los que tenía que llevar a la política. Obviamente que al principio era una sensación de miedo, de poder, digamos, decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo, la verdad que uno, que uno tiene esas cuestiones de preguntas que se hace, o cuestionamientos que se hace con respecto a qué es lo que es la política. Y bueno, yo aprendí que la política es aprender día a día, es como el arbitraje. La política es una carrera muy paralela a lo que es el arbitraje, trabajando en equipo. Hoy tengo más tiempo. La política es tener cercanía con la gente, es escucharla, es ponerle el oído y saber entender cuáles son sus sugerencias, sus reclamos, sus inquietudes. Y construir a partir de ello es ser la voz de uno en el Congreso, de tratar de saber de que la política sea ese instrumento de transformación para la gente. Eso aprender todos los días y también conocer también con tus limitaciones. Yo siempre digo que la mente más brillante es aquella de saber cuáles son de conocer cuáles son sus limitaciones y aprender de lo demás lo que le falta.
Y obviamente que con lo que vos aprendés es el equipo que vas formando. El liderazgo es tuyo, el liderazgo no lo podés perder. Y hay muchos, podemos hablar de una clase larga de liderazgos, ¿entendés? Tener liderazgo positivo que permite reunir al grupo, de trabajar y mantener el orden, de motivar al grupo, de saber y permitir que el grupo que te dé opiniones, de no rodearte de aduladores, sino de gente que realmente te permita a vos poder seguir construyendo y con una autocrítica poder seguir avanzando día a día y aprendiendo día a día, como te dije anteriormente. Pero lo que nunca tenés que dejar de lado en la política es estar cerca de la gente, es escuchar a la gente. Y obviamente que la política no sea para un lanzamiento o una plataforma para algo. A mí cuando después la gente me decía, pero vos no tenés miedo de perder tu prestigio de todo lo que ganaste en el arbitraje en la política, y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué voy a perder mi prestigio si yo no vengo ni a enriquecerme, ni a querer ser alguien? Porque la verdad que uno es reconocido. Yo vengo a la política para poder colaborar con cada uno de ustedes en lo que sea necesario. Yo no le miento a la gente, no le tomo atajos, yo no hago demagogia con la gente. Le digo que no, y la gente posiblemente cuando le digo que no me putee, pero sabe que no le mentí. Y a la larga esa sinceridad o ese sincericidio que uno tiene le permite que la gente le crea. Hoy la política necesita de gente que le crean. Esa credibilidad que uno había logrado en el arbitraje es la que le permite a uno hoy en la política ser creíble. Yo vivo acá en San Cipué, en una casa normal, como toda, y obviamente mi hija trabaja en una panadería, mi otra hija trabaja en otro lado. Es decir, no utilizo la política en un beneficio propio. Estoy en la política hoy, tengo mis responsabilidades, trabajo full, mañana vendrá otro, pero no pienso tampoco. Es como el arbitraje, en algún momento me tendré que ir, ¿entendés? Y darle paso a mucha gente. Yo me siento muy feliz, muy contento de saber que mucha gente que ha visto cómo yo me involucré, hoy se anime más a participar. Y que la política no esté únicamente circunscrita a los políticos. ¿No? Gente que no somos con sentido común, de que podemos participar y podemos estar dando nuestro punto de vista, el sentido común, que es el mejor de los sentidos. Entonces, bueno, es un poco lo que uno hace día a día. ¿Y usted por qué cree que la gente lo eligió a usted, ¿no? Para ocupar esa banca en el Y Congreso? esa debe ser esto, lo que la sencillez, la credibilidad que uno le da a la gente. La gente te vota porque te cree. La gente vota primero más allá, obviamente sabe cuáles son tus convicciones, sabe lo que vos pensás. Obviamente también tenés una radiografía de parte de la gente. ¿Está? Y después también porque pasás a ser una persona creíble para ello, una persona que sabe que lo vas a seguir escuchando. A mí me manda un mensaje por WhatsApp y yo lo contesto. Y la gente a veces se sorprende porque yo le contesto. Bueno, me mandaste un mensaje, yo lo leí porque hoy fui a andar en bici, una vuelta en bici, lo leí, sabía que tenía un compromiso contigo, ¿entendés? Y bueno, y esas cosas son las que me permiten a mí poder generar esta credibilidad, este acercamiento con la gente. Y sobre todas las cosas, no uso la política en beneficio propio. Yo te voy a contar una anécdota. Yo no tengo carnet de diputado. Nunca retiré mi carnet de diputado. Vos me decís, ¿para qué me sirve? Y me puede servir muchas cosas. Me puede pagar, no sé, alguien con el carnet paso. No, yo no tengo carnet. Porque porque me siento un ciudadano más, con una responsabilidad superior a lo mejor, obviamente, pero no hay que acostumbrarse a vivir de las cosas que van a pasar seguramente en algún momento. ¿Y usted cree que se puede vivir, se puede hacer política sin ese tipo de enriquecimiento que habla usted o Pero creerse claro, por que, más arriba que, del resto del ciudadano común, ¿no? El ciudadano a pie. bueno, pasa por la personalidad de cada uno, pasa por la personalidad de cada uno, Tomás. Esto sin duda que uno, ojalá la política mañana entienda que cuando vos entras a la política con tal cosa, tenés que retirarte con tal cosa. A lo mejor puede tener un poco más de ahorro, ¿viste? Pero a mí me acuerdo, un tipo me decía, yo soy un tipo que defiende mucho el campo, y no tengo campo, pero sé que el campo es el tractor y el motor de la Argentina, el campo es el que le va a dar y le va a permitir, porque todo lo que yo vivía acá, yo me acuerdo, mi viejo era sodero, y él decía que cuando el campo andaba bien, él vendía más soda. Entonces yo pensaba cuando era chico que regaban el campo con soda, no sé. Y no, genera todo lo que rodea el campo, a todo lo que, la periferia del campo genera movimiento. Entonces mi viejo sodero vendía más soda porque gente venía de Santa Fe, venía acá a la zona turística de Río Ceballos, ¿entendés? Y eso generaba mayor movimiento
Y bueno, y un tipo me dijo a mí, no, pero ya va a tener un campo. No digo, imposible tener un campo. Yo tengo 54 años hoy, imposible pensar en un campo. Imposible tener un campo, no lo voy a tener nunca un campo. No me va a alcanzar ni a ahorrar, no sé, no me alcanza, no puedo vivir por eso sé hasta dónde doy, sé las cosas. Y eso es conocerse cada uno. Y por último, le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué aprendizaje del arbitraje profesional le sirvió a usted para la política, en este caso, para su actividad para la actividad que cumple hoy en día? Bueno, el trato. Mi personalidad es muy afable, mi personalidad permite poder, obviamente en la política, a ver la disidencia, no enemistarme con el que piensa diferente, sino, vos te imaginás que yo tomaba decisiones en el campo de juego que no eran populares, eran decisiones que eran disparador de polémica o de disgustamiento de parte de los hinchas o de los mismos jugadores. Y en el contexto del jugador, en el contexto de lo que era el terreno de juego, en el control del juego, hacía de que obviamente yo tuviera, por más que sea disidencia con el jugador, de poder permitir dialogar, de poder ver en el caso del arbitraje de que, por qué cobraba la sanción y le explicaba. Y en la política, en esa disidencia también que te digo de que podemos tener propuestas que tengamos propuestas diferentes, lograr entre todos buscar la propuesta superadora. Así fue como también me permitió poder lograr la ley del club de barrio, es una autoría mía la ley del club de barrio. Y eso, bueno, me permitió trabajar con todos los sectores, pensando en que el club de barrio es una pata importante en la formación individual de los jóvenes. Primero la familia, segundo la escuela y tercero el club de barrio, porque todos pasamos por un club de barrio. Entonces eso es importante y había que ayudar, acompañar, tener un registro, de poder darle al club de barrio ese acompañamiento y esa magnitud del significado que tiene. Pero bueno, nada, esto es sin duda que un poco lo aprendí de ahí, del arbitraje. Las críticas, yo siempre digo, nunca viví el aplauso, viví la puteada. Bueno, eso también te amolda un poco a la situación de lo que significa para uno forjándose la personalidad. No todo el mundo te quiere. Vos sabés que a mí me pasa en la calle muchas veces que la gente me para y me dice, Coneja, yo a vos no te voto, pero te respeto. Y para mí eso es muy importante. Yo no te voto porque vos no estás en el lugar que a mí me gusta, todo lo que vos quieras. Yo no puedo convencer a todos, ¿entendés? En las últimas elecciones a mí me votaron 5 de cada 10 cordobeses. Yo saqué el 48% casi. Bueno, 4,8% de cada 10 cordobeses me votaron en esta provincia. Hay 5,2 que obviamente no están de mi lado y a lo mejor no tienen ni admiración, no sé, o dentro de esos 5,2 está ese tipo que me dijo que me respeta, ¿entendés? Bueno, y eso es una cosa que a uno también la valora y que a uno lo enorgullece. Porque saben, por primero, principal, sabe que sos derecho. Que digamos, esto es una palabra que obviamente habría que desterrar la política, la corrupción. Pero pues, respetan a mí porque soy derecho, ¿viste? Y eso es importante. Después no piensan como yo o no creen que sea la forma de llevar al país como uno cree o piensa o quiere. Y bueno, pero que te respeten a vos como fuiste, como sos, me parece que es importante. Bueno, Héctor, hasta acá llegó la entrevista. Quería agradecerte por haber aceptado la nota y por haber tomado un tiempo para dialogar con nosotros y conmigo en este caso. Así que nada, más que agradecido y estaremos hablando. Así que nada, muchísimas No tenés gracias. nada, no tenés nada que agradecer, papá. Te mando un abrazo grande, te felicito y seguí trabajando de esta manera. Me parece que sos muy joven, tenés ganas, entusiasmo. Y esas son las gente que necesitamos para sacar adelante este país. Gente con vos, con compromiso, con esfuerzo, con honestidad. Hay que trabajar para adelante. Porque querés vivir en un país digno, en un país que se respete las libertades, que se respete la libertad de expresión, que se respete las libertades individuales. Y eso es el país que queremos todos. Y me imagino que vos como joven vas a poner énfasis y vas a poner mucho para que esto así sea. Sí, seguro, Te mando un seguro. abrazo. Lo que más queremos es que salga el país adelante de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias por las palabras también. Nada, Dale, otra pa. vez le vuelvo a agradecer.